que casi siempre nosotros nos estamos preparando para triunfar, nos estamos preparando para coronar, ¿verdad? Para poder salir exitosos. Todo lo que hacemos lo hacemos con un propósito y es que queremos ver esos resultados del esfuerzo que hemos puesto para poder hacer una tarea. Los padres, ¿verdad? Se preocupan mucho por ver a sus hijos exitosos. Las esposas o esposos se preparan también para tener un matrimonio exitoso. Los futbolistas, lo hemos estado viendo, se prepararon durante mucho tiempo para poder ser campeones en esta temporada, pero no todos llegaron a la final, pero no todo terminó en éxito, pero no todo terminó con esos resultados que quizás nosotros esperábamos. Pero ¿qué pasa con todo el esfuerzo que nosotros pusimos para poder lograr eso y que no obtuvimos quizás la meta que nos habíamos propuesto? Nuestras expectativas estaban demasiado elevadas. Hoy vamos a hablar acerca de esa herida que a veces no sabemos nombrar, cómo el Señor ve cada uno de esos esfuerzos que nosotros hacemos para poder obtener un fruto, obtener un resultado cada vez que nos comprometemos con Él. Así que el tema de hoy va a ser muy interesante de poder compartirlo y vamos a estar junto con Edwin Rivas y nuestro invitado especial teniendo esa plática donde vamos a sanar esa herida. Sí, excelente, Raquel. Lo que tú decías es algo muy interesante, ¿verdad? Porque todos buscamos siempre las victorias, ¿verdad? Pero también, pues, a lo largo de nuestro caminar nos damos cuenta de que también, pues, la vida es así, ¿verdad? A veces obtenemos victorias, a veces se gana, a veces se pierde. Y hoy creo que va a ser un tema muy interesante. Bienvenido, hermano Mezcua. Amén, gracias por la invitación y pues estamos aquí listos para qué sorpresa nos tiene Raquel. Y sí, tengo que preguntarle eso. Tengo que preguntarle cómo se sienten los mexicanos de no haber pasado al nivel que esperaban, pero haber visto el esfuerzo que puso su selección en todo. Yo me siento bien, le voy a decir por qué, porque creo que aquel que se siente mal es porque es fanático. Yo no soy fanático, me gusta el fútbol. Y hay que darle la vuelta a la página. Perdió, ganó. Pero ya aquel que siente heridas, creo que es un fanatismo. Yo estoy bien, gracias a Dios. Y justo esa tranquilidad es la que queremos tener también, ¿verdad? En todas las áreas de la vida. Eso a nosotros como cristianos nos pasa. ¿Qué tal, verdad? Que estuvimos quizás por años, por meses, tratando o invitando a un amigo, a un vecino, y quedamos en que ya, ¿verdad? El domingo va a ir a la iglesia y que vamos a pasar por ellos y que iba a suceder esto. Pero ya a la hora de la hora, cuando estamos enfrente quizás de su casa, nos dicen, no quiero ir, ¿verdad? No voy a ir. Ya sentimos que qué pasó y empezamos a sentirnos fracasados. Entonces hoy queremos hablar de cómo nosotros vamos a ir sanando esas cosas en nuestro corazón para no sentir que eso ha sido un fracaso, sino que solo ha sido un paso más que hemos dado. Entonces hay un dolor cuando supuestamente estamos haciendo todo bien y cuando suceden esos imprevistos que en la vida se nos van a presentar. Entonces, cuando se habla de esa herida de aquel que está esforzándose, que está haciendo las cosas correctas, cómo ese dolor se manifiesta en la vida cotidiana, hermano Mezcua, o en el área espiritual, cómo empezamos a percibir que estas cosas no salieron como yo esperaba, cómo deberíamos de tomarlo en cualquier ámbito de la vida, sea el espiritual, en la casa, en lo académico, o cómo nosotros manejamos ese dolor. Pues yo creo que ahí es donde entra la madurez de nosotros. Cuando usted hablaba de que uno invita personas a la iglesia y a veces a último minuto no quieren ir. Creo que la madurez nos lleva a tener calma, a ser pacientes porque es al tiempo de Dios. La Biblia enseña de que uno sembró, el otro regó y Dios es el que da el crecimiento. Todo es el tiempo de Dios. Me recordaba escuchándola cuando yo conocí el evangelio por primera vez de ir a una iglesia cristiana. Era el compañero de trabajo que me invitaba todos los viernes. Me decía, te invito a la iglesia. Y yo le decía que sí, ahí te espero. Y le decía a mi esposa, Julano me invitó a la iglesia y dice que el domingo a tales horas. Y se llegaba el domingo y decía, no, mejor no, para el otro. Y no íbamos, y el lunes que me miraba este compañero de trabajo, como él era servidor y era una iglesia poco grande, me decía, ¿sí llegaste? Dice, porque no te miré. Le dije, no, fíjate que no llegué. Será para el próximo domingo. Yo sí, pero pasó un año. Pasó un año para que... Y siempre fue paciente. Yo creo que en él había ya una madurez, que él entendía que iba a ser al tiempo de Dios.
Yo creo que cuando uno se desespera y uno se pudiera sentir herido, que tanto que lo estoy invitando, creo que no estamos haciendo lo correcto espiritual nosotros, que a nosotros nos corresponde orar, ayunar por esas personas, y por eso es que la palabra dice que uno sembró, el otro regó, y Dios es el que viene y toca el corazón para decir, necesito que ir a la iglesia, porque a su tiempo yo sentí ese sentir en mi corazón. Sentado, le hablé a mi esposa, le dije, quiero ir. Pero fue un sentir dentro, ya no fue tanto una invitación, pero detrás de esto había gente que estaba ayunando por mí, estaba orando por mí. So, creo que cuando alguien ya es maduro en el cristianismo, entiende, porque la Biblia dice que no hay ni tan siquiera uno bueno, ¿verdad? Que quiera hacer las cosas, pero cuando uno hace estas cosas, está uno tranquilo en decir, va a ser al tiempo del Señor. Sí, siervo, la verdad es que muy interesante y grande la fe del hermano que lo invitaba, ¿sí? Pero, y en el caso, hermano, ¿cómo podemos asimilar, verdad? O cómo reacciona nuestro corazón cuando vemos que las personas que tal vez no están caminando correctamente, que no van por el camino, pues podríamos decir del bien, ¿verdad? Cómo vemos que hay veces que todo les va bien. Y, o sea, ¿cómo reacciona nuestro corazón cuando vemos que las personas que tal vez no perseveran o no están como nosotros, ¿verdad? Bien involucradas, a ellos aparentemente les va mejor. ¿Cómo reacciona, o sea, nuestro corazón igual, claro, somos humanos y tenemos sentimientos, ¿verdad? Tenemos sentimientos y creo que en Salmos 73 habla de un director de alabanza donde él hacía todo bien. Hacía todo bien, pero él miraba cómo los impíos iban prosperando. Iban prosperando y tenía pláticas con el Señor de cómo es posible, ¿verdad? Que esta gente la vaya bien cuando yo estoy haciendo todo bien. Pero el problema no es, voy a decir, tener ese sentimiento de por qué a tal persona le va bien si no se mete bien con Dios. Porque como le digo, somos humanos. También dice ese verso Salmo, dice el 2 al 3, dice, en cuanto a mí casi deslizan mis pies porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, sí, a veces uno se hace esas preguntas, pero dice casi. O sea, sí, a veces llega uno un momento y dice, ¿cómo es posible que a esta gente que no se mete bien con Dios también que le va? Pero debe de ser solamente un pensamiento donde uno tiene que meditar y decir, bueno, al tiempo de Dios voy a ser prosperado también yo, y no dejar lo que... Hay dichos que el pastor dice, y dichos tan sencillos que dice, cuando usted mastica chicle, dice, ¿qué hace? Le quita lo dulce. Y cuando se le quita lo dulce, dice, lo bota. Dice, porque si se lo traga, le va a causar dolor. Entonces, cuando uno ve estas cosas, ahí es donde digo, yo lo voy a masticar, ¿ok? Bueno, al final yo voy a ser prosperado. Y voto ese pensamiento para que no haga daño a mi corazón y ya. Pero es de humanos el podernos sentir a veces de cómo está esto, que le va bien y a mí no. Y usted ha dicho una palabra clave, es de humano sentirlo, pero no permanecer ahí, ¿verdad? Claro. Porque hay que levantarse. Y más si tenemos el conocimiento del Señor, o sea, no... Es cierto, los fracasos duelen, ¿verdad? El rechazo duele, el no cumplir una meta duele, pero el Señor nos da como promesas o cosas que podemos hacer. Entonces nos gustaría que les hable a todos aquellos que se están esforzando, que son disciplinados, que imagínense una persona que se ha cuidado quizá, ¿verdad?, de su salud. De repente resulta con una enfermedad y hay otros, ¿verdad? Hay algunos que dicen, por ejemplo, que tiene 6, este borrachito nunca le pasa nada, ¿verdad? Como que su sistema inmunológico se vuelve más fuerte. ¿Sí? Y yo dice que el gimnasio, que las dietas, que esto, todo lo que me está pasando. Entonces, quizás dejamos de ver o dejamos o somos bien hasta o demasiado crueles con nosotros mismos. Ajá. Y dejamos de valorar que nosotros pues tratamos de hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces, hablarles a esas personas que no valoran ese esfuerzo que están haciendo o mencionarles cómo Dios sí ve todo ese sacrificio, todo el esfuerzo que le están poniendo, aunque no hayan salido los resultados como ellos lo esperaban. Sí, creo que es todo a su tiempo. Es cierto, uno se está esforzando y se está esforzando, pero aquí es donde
uno tiene que esperar el tiempo de Dios, conocer cuál es el tiempo. Creo la Biblia nos enseña tantos personajes que tuvieron que esperar bastante. A José se le reveló desde muy joven de lo que él iba a hacer y tanta situación que pasó, pero su devoción con Dios siempre estuvo a pesar de todas las dificultades, todos los problemas, y Dios le dio una coordinación en la casa de Potifar, y luego después viene y por una mentira le quitan ese privilegio, pero siguió con esa devoción. José sabía que Dios le había prometido algo, le había revelado en sueños, y es cuestión de esperar. Yo sé que hay sueños que tenemos que a veces uno alcanza en un año, menos de un año, y hay otros que pasan tiempos. Creo yo he contado varios donde creo que han sido como 20 años para recibir respuesta. Y Dios me recuerda todo. Y digo, entonces no fue en vano, porque es al tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, pero ahí es donde nosotros, me encanta cuando Él dijo que cuando oren, cuando el Señor les enseñó la oración, hay una palabra que me gusta mucho, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en una sección dice, hágase tu voluntad, no la mía. Porque a veces que nuestra voluntad es hoy, mañana tener ya, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios conoce cuándo es el día, cuándo es la hora, y es eso, es ser pacientes, de verdad. Y cuesta a veces, pero cuando entre uno más ora, uno más conoce la palabra, tranquilo. Le digo, yo más de 20 años orándole al Señor, yo le decía a mi esposa, un día, ser pacientes. Y va a ser 3 años que esa respuesta llegó, pero el Señor me llevó. Dije, o sea que todo nuestro trabajo no ha sido en vano. Que uno lo pudieron ver recibido pronto, pues así es Dios. ¿Y qué voy a hacer con eso? Yo hago la voluntad de Dios y espero a su momento, y nada, es tener paciencia. Y disfrutar de ese proceso. Ajá, exacto. Con la esperanza de que el Señor va a responder. Exacto. O aceptar la voluntad del Señor. Escuchaba un mensaje que decía que el Señor no hay que tratar de entenderlo, porque somos muy finitos para comprender la obra que Él está haciendo, sino que solo es de obedecer y aceptar su voluntad, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Sí, entonces, ¿cómo se llama? Analizando eso, de verdad, es que hay circunstancias en la vida que a veces se sienten como esas oraciones que, o sea, que estás clamando y nunca son contestadas, ¿no? Ahorita hace poco estabas tú comentando de tu papá, por 35 años 35. Creo que comentabas tú, y, o sea, es como una oración que uno dice, ¿y qué sucede? Pues si estoy haciendo las cosas bien, estoy pues caminando firme, ¿y por qué mi oración nunca es contestada? Entonces yo siento de que, como tú dices, pues todo es al tiempo de Dios, ¿verdad? Pero qué difícil es cuando nos afrontamos y chocamos con ese muro, de que las cosas no suceden como nosotros estamos acostumbrados. Sí, veamos allí el ejemplo del apóstol Pablo con el aguijón que le pedía al Señor que le quitara. Era el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, sí. Y eso, hermano, es esa depender menos de nuestras fuerzas y saber depender más de Dios. Porque a veces pensamos que somos nosotros el superhéroe, Superman, y Dios dice no. Como le digo, no son muchos los años que tengo en el Evangelio, pero ya 22 años y he aprendido, y el Señor me ha llevado en procesos donde Dios me ha enseñado de la dependencia de Él, de que yo dependo de Él, porque yo era creído, la verdad, de que todo lo que yo tenía era por mi trabajo, por mi esfuerzo, por todo. Y el Señor dijo, vaya, piensa que todo lo que tiene es por sus fuerzas. Me llevó al desierto por 10 meses y enfermo, sin trabajar. Pero esos 10 meses nunca me hizo falta nada. Siempre llegaba provisión a la casa. Y ahí fue donde mi orgullo dije, no, yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios y lo he aprendido también y le digo, ir conociendo la palabra del Señor. Dice Proverbios que todo lo que se consiga deprisa al final no será bendecido. Y yo era de los que trabajaba 12 horas al día y no me podía congregar a la iglesia.
Pero cuando entendí ese proceso, aparte dice que la riqueza de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y cuando yo logré captar estos dos versos, dije, ajá, yo estaba acumulando y la verdad no me sentía bien. Pero ahora la bendición de Dios me ha traído paz, porque ese trabajo dejé de 12 horas a entrar a un tiempo de 8 horas. Ganaba menos, pero estaba más contento y más feliz. Entonces eso también, ir conociendo la palabra, es nuestro escudo. Con esa nos vamos defendiendo, porque el enemigo llega y te habla al oído. Y si uno no conoce la palabra, es donde mucha gente fracasa. Mucha gente se siente herida, pero cuando uno conoce, uno reprende y no, la palabra dice esto. Él no deja justo desamparado, y yo soy justo, no soy pecador. Y es un proceso, uno lo siente. Yo creo que es eso lo que a veces siente uno, le digo. Creo Y no que todo va a ser contestado, pero es para eso, para que Dios, siempre no nos olvidemos de la dependencia de Dios. entre líneas creo que está diciendo que conozcamos, ¿verdad? O tratemos de conocer más a Dios para que entendamos un poco su modus operandi, ¿verdad? Porque a veces hacemos muchas oraciones, a veces queremos o nos proponemos hacer algo, pero no está pasando nada, ¿verdad? Sentimos que Dios está en silencio, o que Dios no nos está escuchando, o queremos demostrar algo, quizá, ¿verdad? Y empezamos casi hasta a manipular a Dios, ¿verdad? Pero es que yo ayuno, pero es que yo voy a la iglesia todos los días, ¿por qué no me contesta? ¿Qué hacemos con eso cuando ya nosotros estamos empezando a cuestionar a Dios porque no está sucediendo lo que queremos que nosotros hagamos? Ajá, lo que le decía, porque no conocemos o no queremos sujetarnos a la No queremos voluntad. sujetarnos. A la voluntad. Yo creo que es así de simple. ¿Cuál es? Yo cuando le pido al Señor, de verdad, yo le digo eso, Señor, yo quiero esto, pero ¿y cuál es tu voluntad? Hágase tu voluntad, porque yo puedo desear tanto algo que es bueno, pero que al final el Señor conoce que eso bueno me puede llevar al fracaso, me puede llegar a alejar de Él, y por eso no me lo da. Y yo lo acepto con tanta tranquilidad, porque yo sé que yo dependo de Dios, y me voy a sujetar a esa voluntad. Y no hay más. Wow. No me cuesta, la verdad, porque entendí esa parte. Hágase tu voluntad. Y el ser desobediente trae consecuencias. En esto quizás, Edwin, solo me recuerdo de la ayudita que quiso dar Abraham, ¿verdad? Cuando se cansó de estar esperando su promesa. Mire, hasta el día de hoy, ¿verdad? Cómo sigue ese conflicto por haber querido adelantar los procesos de Dios. Y la verdad que sí, pero siguiendo con la locución de nuestro hermano Mezcua, me parece muy interesante, porque es necesario conocer a Dios, pero también saber lo que uno es en Dios. O sea, conocerlo a Él, pero también sentirse justo, porque hay veces de que nosotros decimos, pero aquí dice, no hay justo desamparado, pero hay veces que no nos sentimos justos nosotros. Entonces nosotros debemos de saber que la imputación de justicia que nos da el Señor, pues está para nosotros, ¿verdad? Y saber de que sus promesas son para nosotros también. Claro. Atesorarlas y aferrarnos a ellas. Claro. Y hay gente que no se decía que a veces no se siente conocer a Dios y quién es uno para Dios. También lo aprendí, porque a veces se siente uno indigno de las cosas, pero como vuelvo a repetir, cuando uno ya entiende la palabra, y el Señor siempre me llevaba, te elegí antes de la fundación de la tierra, te formé en el vientre de tu madre. Digo yo, o sea, soy una persona tan importante. Todos los que creemos en esa doctrina de que nos eligió antes de la tierra, a mi hermano pueden hablar de mí mal y entrar por aquí y me sale por acá, porque yo no dependo, o mis sentimientos no están sobre lo que la gente piensa de mí, sino lo que Dios piensa de mí, y que dice que Él me formó en el vientre de mi madre para un propósito. Eso a mí me ha ayudado bastante. Por eso los días de doctrina no faltan, ¿verdad? Para que aprendan, para aprender. Con eso entonces derribamos la famosa teología del trofeo, ¿verdad? Que pensamos o empezamos a sentirnos bien solo cuando vemos el resultado a nuestro favor, o cuando vemos que lo que estamos pidiendo nos llega, o que la bendición de Dios únicamente solo se mide en metas materiales, o en el reconocimiento público, o que si este año, ¿verdad? Me pusieron
casi de pastora, ¿verdad? Solo pienso que solo ahí estoy siendo bendecida. Entonces, esto de pensar que solo por obtener lo que yo quiero es que estoy siendo bendecida, pero quizás a veces se nos olvida, hermano Amezcua, de que cuando Dios no nos da lo que le estamos pidiendo, es parte también de su cuidado. O cuando no nos hace, no nos presta atención, sí nos presta atención, ¿verdad? Pero cuando no nos cumple nuestros caprichos es por nuestra propia protección. Llegar a entender eso es un poquito difícil, pero siempre el someternos a su voluntad siempre va a traer beneficios para nosotros. Sí, creo que de lo que usted menciona, allí cuando uno está esperando eso es porque ahí se enfrenta uno con la gloria versus la gloria de Dios, la gloria humana que está uno esperando que la gente le aplauda o Dios. Por eso en Juan habla de que buscar la aprobación o el reconocimiento de los hombres impide una fe genuina, porque en el reino de Dios, hermano, no es así. Sé que los primeros serán los últimos y los mayores serán los que sirven. Sí. So, cuando uno no busca esa aprobación, como le decía, de la gente, yo sé que lo que hice, lo que estoy haciendo es para el Señor y eso es el trofeo más grande que yo puedo. Hay una satisfacción Obediencia. cuando, de verdad, yo siento eso. Yo cuando voy al baño y veo un papel fuera del basurero, a veces digo, esta gente no tiene cuidado. Y Dios sabe, me doy la vuelta para irme, pero siempre Él me dice, es para mí. Y me regreso y lo levanto y siento una satisfacción. Sí, Señor, Sí. es para ti, es cuidar. Es eso, uno no. ¿Y quién nos está viendo ahí en el baño? Nadie. Pero sí nos está viendo Dios. Cuando uno ya también aprende a esa que toda la gloria se la lleva el Señor y uno de Él recibe recompensa, ya lo demás ya sale sobrando. Sí, y hay un mito, ¿verdad? Que podríamos decirlo así, ¿verdad? Hay un mito de que cuando algo te va mal en la vida, siervo, es como que no tienes fe. O sea, se ve así, ¿verdad? Todo le sale mal a nada de lo que emprende resulta. Y entonces hay veces que se cae en ese mito, pues. O te va mal porque no tienes suficiente fe. Pero hemos visto hombres en la Biblia de que las cosas no les salieron como querían, Sí, pero tenían una fe inquebrantable. Correcto. Pues porque la fe, hermano, no es una herramienta para manipular a Dios. Eso es bien importante, Wow. sino que es la confianza absoluta en su voluntad y su soberanía en medio de todo. Sí, la fe no quiere decir que porque tengo mucha fe se va a cumplir todos mis caprichos o le voy a doblar el codo al Señor. Mira, yo tengo fe y esto. No, eso no es. Es es una confianza que tiene uno, pero esa confianza no quiere decir que lo vas a recibir. Como usted dijo, mucha gente, pero Moisés, él tenía tanta confianza de lo que el Señor le había mandado hacer, de que iban a ir a la tierra prometida, pero al final no entró, no la obtuvo. Pero él tenía confianza de que si no era yo, iba a ser sus generaciones. Y muchos en realidad no pudieron ver esas promesas, pero las generaciones, lo que dejó. Yo estoy tranquilo en esa parte que si no llego a mi fe y no llego a alcanzar aquellas cosas, sé que mis hijos, mis nietos, mientras el Señor no venga, Wow. ellos lo verán y eso es como dejarles una aseguranza de vida, que van a estar prósperos, van a estar bien. Interesante. Sí, fíjate que se me viene a la mente una analogía y es que el paraguas pues no te va a evitar que venga la lluvia, sino que te sirve para que no te mojes, pues. Así, entonces la fe no nos evita los problemas, Correcto. sino que nos hace navegar en ellos, reconociendo que Dios está de nuestro lado. Sí. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, lo vemos en todas partes. Por ejemplo, que el Mundial, ¿verdad? Estábamos comentando la otra vez en el programa acerca de la alegría que tenían estos muchachos de Cabo Verde. O sea, se fueron en los octavos, pero ellos llegaron como héroes a su nación. Ahora vemos a los países que ya van a estarse peleando el tercer lugar. Nadie quiere jugar ese partido. Porque van a quedar en tercer lugar y es una humillación para ellos o piensan que, o
O sea, están con ese orgullo de que no vale, ¿verdad? Ese partido. O sea, Ajá. es el tercer lugar, o sea, la tercera posición de los mejores del mundo. O sea, aquellos que salieron antes que los demás, o sea, iban con esa alegría porque tuvieron el privilegio de participar y de disfrutar el torneo. Hay otros que no quieren, ¿verdad? Una posición que es más favorable. Entonces, ¿cómo podemos nosotros quitarnos esa obsesión por el marcador a nuestro favor o por ese estatus terrenal, diabólico que a veces queremos lograr? O sea, en vez de ser agradecidos con el Señor porque llegamos hasta ahí, porque estamos ahí y eso, ¿cómo se logra tener un corazón agradecido? Sí, dice que yo tuve una experiencia aquí, pues usted está hablando también de esto del mundial, de que la gente a veces puede menospreciar el tercer lugar, y creo que es cuando la gente no tiene pues a Cristo en su corazón, porque ellos luchaban por un primer lugar y hay decepción en el jugador, pero también puede haber decepción en el que sigue a estos países. Creo que está Argentina, ¿y quién es el otro? España. No, Argentina y España es para la final, pero ¿quién va al tercer lugar? Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia. Yo aprendí algo, le digo, a mí me gusta el fútbol y el fútbol no es malo. A mí me gusta, pero me gusta el fútbol. Yo le voy al fútbol, yo no tengo equipo. De verdad, no tengo equipo. Yo le voy. Claro, no quiero que van a... Si juega a México, pues claro, le voy a México. Sí, yo sí no tengo equipo. Pero si yo veo que el contrario está dando mejor un partido, a mí me emociona, porque a mí lo que me gusta es el fútbol. Yo desde hace mucho tiempo, dejé el fanatismo, porque esos jugadores ni piensan en mí. Exacto. El que sí está pensando en mí es el Señor. Y cuando decía que yo aprendí algo, aprendí a llevar la bandera de Cristo. Es bien importante. En mi juventud jugaba fútbol y dentro de este fútbol había equipos centroamericanos y no les miento, pero llegábamos a los golpes. Llegaba la ambulancia, llegaba la policía, se iban 2 arrestados, se iban 2 al hospital. Ahí, no, entonces... es que eran batazos, botellazos, era serio. Por el fanatismo. Pasaban a boxeo. Nadie quería perder, ni ellos querían perder, y llegamos a eso. Y yo recuerdo a este personaje que como nos peleábamos. Me casé, dejé el fútbol. Eso fue en el 97, dejé el fútbol. Pasaron, 7 años por ahí. Llego a la iglesia por primera vez aquí a Restauración Resida. ¿Quién cree que me dio la bienvenida? Ese con el que yo me peleaba, se me quedó viendo y yo lo vi. Ya iba con el machete de desenvainado. No, me dice, tú eres que jugabas en el San José, le digo, y tú eres que jugabas en el Águila. Me dice, sí. ¿Sabe cuál fue nuestra reacción? Danos un abrazo. Wow. Y de ahí hicimos una amistad muy bonita. Porque cuando uno ya tiene a Cristo en su corazón, ya no hay bandera, ya no hay fanatismo. La bandera que nos une a nosotros es la de Cristo. Y yo me puedo sentar tranquilo a ver un partido, pero sin fanatismo, simplemente por las jugadas, y yo lo disfruto. ¿A quién le va al fútbol? Ni le voy a España, ni le voy a Argentina al fútbol. Si Argentina ha sido últimamente criticado, y escucho, y hasta se pelean y todo eso, pero digo yo, bendito Dios, disfruten el fútbol. Disfrútenlo. Sí, disfrutarlo. Creo que esa madurez que hablaba al principio, cuando uno ya entiende para quién juega uno, nosotros vamos para Cristo. Y lo demás es momentáneo, lo vimos, perdió, esto, sí merecía perder por la roja, hacer 2, 3 comentarios, pero démosle vuelta a la página. Lo importante es que están, en el caso de los equipos, pero lo importante es que estuvieron en el torneo, ¿cuántos? Deseamos, ¿verdad? Haber visto nuestra selección ahí, pero aún así, o sea, el ver, porque a mí me alegra ver a la gente disfrutando de este momento, ¿verdad? Y otros enojados porque no está en el primer lugar. Quizás puede pasar también en la iglesia. Hay muchos que quizás están molestos porque no les dieron el nombramiento que ellos esperaban. Pero hay otros que están tan felices que por lo menos los dejan hacer limpieza en los baños, ¿verdad? Porque saben que le están sirviendo al Señor, lo que usted comentaba. Entonces, estamos en la cancha del Evangelio, ¿verdad? Disfrutemos a donde quiera que nos manden
sea, qué privilegio. Siempre, bueno, en mi área de servicio siempre les digo, qué bendición la que nosotros tenemos, que entre tanta gente que haya, el Señor nos haya elegido para estar sirviendo este día y que haya preparado todo para que estemos en este lugar sirviéndole. Entonces, cuando tenemos esa actitud de servicio en donde estemos, porque hay días que nos toca estar aquí, ¿verdad? Frente a la cámara, aquí hablando en micrófonos, pero otros días que estamos lavando los baños también, ¿verdad? Y trapeando y nos toca el día de la limpieza general. Pero cuando entendemos, ¿verdad? Que es esto para el Señor, disfrutamos en cualquier parte donde estemos sirviendo. Sí, es que eso le digo, conocer a la palabra es lo que le da a uno satisfacción a las tareas que hace uno, y no importa lo que haga uno. De verdad yo lo disfruto. Fíjese que a mí no me gusta hacer limpieza, pero disfruto hacer limpieza. ¿Cómo está eso? ¿Y a quién le gusta meter la mano a un toilet? Nadie más, está todo feo. Pero yo lo disfruto porque sé para quién es. Que todo lo que hago lo hago para el Señor. Bueno, el miércoles, ¿cuándo fue que pusimos la silla? El miércoles. Le digo, ustedes pongan la silla, yo me fui a lavar los baños, yo anduve metiendo la mano, el trapo, los urinarios. Ahorita que Frank, saludos, no está, estoy viniendo a la oficina temprano a lavar los baños, a hacer café, y lo disfruto. Porque no lo hago y nadie me ve. Pero sé que el Señor me está viendo, y hay una satisfacción tan grande en uno. El reconocer que como creyentes todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Que servir es un privilegio. Sí, el privilegio. Usted mencionaba a veces a uno esperando. Yo nunca estoy esperando una posición. Yo se haga su voluntad, de verdad. Si me llamas, heme aquí. Si no, estoy contento donde tú me tienes. Y por eso es que me gusta la historia de José, porque, como le decía, él fue coordinador de la casa de Potifar, pero después vienen y lo quitan con una mentira, pero su devoción de él siguió siendo la misma en la cárcel. Lo mismo, la misma devoción, seguía ayudando, seguía aconsejando, seguía diciéndoles lo que quería decir los sueños. Y cuando aquel hombre el faraón tuvo su sueño, no, ya conocemos uno, ¿verdad? Y mire lo que llegó a hacer José. Yo creo eso, el conocer a Dios y saber que todo lo que hacemos es para el Señor, y eso le llena a uno su corazón. No estamos esperando aplausos ni nada, porque el aplauso más grande viene del cielo, viene del Señor. Y uno siente el respaldo de Dios. Siente uno el respaldo de Dios. Eso creo que lo entendemos, pues los que ya tenemos unos cuantos añitos en este caminar, pero a alguien que es nuevo, ¿verdad? Y que se le presentan todas estas pruebas, o que está empezando quizás a pagar las consecuencias de los pecados anteriores, porque pues Dios perdona los pecados, pero las consecuencias de nuestras faltas quedan. Entonces, ¿cómo desarrollamos una fe profunda que pueda adorar a Dios en cualquier circunstancia? Como lo que hizo Job, ¿verdad? Él decía, aunque él me matara, en él esperaré. Incluso en esas pérdidas, en esos momentos de prueba, ¿cómo aprendemos nosotros? Porque es algo aprendido, ¿verdad? Es algo que tenemos que pedirle a Dios, que nos ayude a mantenernos firmes y leales aún en esos momentos complicados. Sí, bueno, yo les he contado mis victorias, no les he contado mis fracasos. Y son los que menos cuenta uno. Sí, la verdad. Pero usted decía, como alguien nuevo, ¿verdad? Claro, y yo le estoy contando de una fe, que tengo una fe tan grande, pero al principio no fue así. Al principio yo decía que tenía fe, pero cuando vino la escasez, ahí fue donde yo también me resbalé, me deslicé. Quería cuitear, me quería ir de la iglesia. O sea, vinieron tantas cosas a mí. Bueno, de recién nací convertido a la iglesia, donde le digo que me invitaba el compañero de trabajo, que por un año me estuvo invitando, y siempre me miraba con una sonrisa, me decía, pero el próximo sí vas a llegar. Y así un año hasta que fui. Allí en esa iglesia acepté al Señor, pero yo ahora entiendo que ese tiempo lo viví más como una religión, tengo que ir a la iglesia, pero no dependía yo de Dios, seguía yo
fracasando en algunas áreas, para no mencionarlas, seguía fracasando, pero era porque no había una devoción, no había una búsqueda del Señor. Yo no ayunaba, yo no oraba, yo no sé a lo que debe de ser un cristiano. Mi vida cristiana pronto fracasé y me alejé del Señor. Eso fue en el 2000, que vinieron problemas y dije, no, si antes de que viniera a la iglesia todo estaba bien y nomás empecé a venir a la iglesia y todo está mal. Esto no tiene sentido. Y a todos nos pasa Sí. eso, quizás. Entonces dejé de congregarme. Dejé de congregarme en una iglesia en Simi Valley, que era donde yo estaba yendo, por casi 4 años, hasta que mi esposa encontró esa iglesia y fue que regresé acá, pero ya regresé, pues, un trabajo diferente, ¿verdad? De la célula. Le enseñan a uno cómo, en la vida programada, que hay que depender de Dios, hay que orar, hay que ayunar. Como que no que la iglesia aquella no sea buena, es muy buena, pero también aquí me dieron todas las herramientas y al mes ya estaba liderando. Saludos, Manfredo, se fue líder y hermano, por el mientras me dice. Para mientras, ya llevo 25 años. Por el mientras cúbrala y pues ahí, entrar con las herramientas que lo preparan a uno le da. Fui creciendo y creciendo, pero ya no tuve ya no me alejé de la iglesia. Sí, seguí teniendo dificultades, pero buscando la palabra, buscando. Yo decía, y yo tengo esa cuestión de, ¿para qué buscar al pastor si todo está en la palabra? Porque uno busca al pastor y lo que le receta a uno es algo de la palabra. Y yo decía, no, es que aquí en la palabra lo voy a encontrar. Y sí lo encontraba y me evitaba, no porque no confiara en él, sino yo mismo iba creciendo al ir conociendo la palabra, leerla. La verdad. Ajá, uno iba descubriendo y yo decía, no, hombre, que está bueno. Pude dar raíces y pues gracias al Señor aquí ya estamos por varios años en la iglesia. Se ha mantenido invicto. Invicto. En esta temporada. Y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, siervo, pues empiezan a florecer los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y yo creo que acá es donde pues se ven más palpables, ¿verdad? No sé si los podemos... porque hay veces de que están, pues, los frutos están. Pero yo pienso de que cuando cuando empezamos a pasar por situaciones adversas, no nos salen las cosas como queríamos. Hay personas clamando, bueno, sigo clamando por mi madre. Y yo sé que un día lo voy a ver como tú lo vistes, ¿verdad? Pero o sea, cómo los frutos del Espíritu se ven tan palpables de una manera... cuando nosotros pasamos por tribulaciones que empiezan a salir pues la paciencia, o sea, nosotros empezamos a ser pacientes y a esperar en Dios y saber de que aunque Él no es que no nos escuche, sino que Él se mantiene callado y sigue sentado en su trono. Él está obrando aún en el silencio, pero los frutos del Espíritu Santo empiezan a florecer de una manera más palpable cuando nosotros pasamos por tribulaciones. Sí, una de las cosas de eso, como es evidente cuando usted tiene un árbol de fruta y que empieza a dar fruto, porque empieza a dar la florecita, empieza a dar el fruto, y uno ve el tiempo que ya está listo, y me lo dio rico. Y es un proceso, ¿verdad? No que de una vez sale la... Exacto, es un proceso. Yo hace un mes vengo experimentando algo muy lindo, pasadito de un mes. Como dice el pastor, tanto que lo he leído y nunca me había hecho ese clic, y es el Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y todas tus peticiones el Señor te las contestará. Y me quedé, deleítate. Porque a veces en el liderazgo sentimos una pesadez de cansancio, de que hoy es lunes, no quiero ir. Empezar la renegadera y es porque no hay un deleite. Sí. No hay un deleite porque deleítate es disfrutar algo. Usted puede ir a trabajar la construcción, a estar escarbando una zanja por todo el día en el sol, viene cansado, viene molido, pero si su esposa le tiene un plato, ¿qué va a hacer? Porque viene cansado, ¿no se lo va a comer? No. Qué rico, y hasta va a sentir más fuerza. Todo es lo mismo. Cuando uno se deleita en el Señor, todo ese cansancio que uno decía que tenía,
se va. Ahora, ¿cuál es la evidencia cuando uno está deleitando? Dios te las va mostrando. Y yo vengo con ese salmo y vengo percibiendo algo frío en la iglesia de que la gente canta por cantar. No están deleitándose, no están cantando con entendimiento de las palabras que están diciendo. Y como anciano, pues el Señor siempre le pido, Señor, orar por las peticiones. Y el Señor me decía, las peticiones están, o la contestación de las peticiones están en adoración. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, oraron, adoraron, y sus cadenas fueron sueltas y hasta salvación hubo porque el carcelero fue salvo, él y su familia. Entonces dije, entonces la adoración. Y empecé y le mandé al hermano de audio, le digo, hermano, bonito que prepares la canción de Julio Melgar, ¿a quién iré? Le dije, dice, y los músicos, no, hoy todos vamos a adorar al Señor, les digo. Se la va a poner, cuando yo doy la indicación, fui a artes visuales, le digo, ponga la letra, le dije, y le expresé mi sentimiento de que no está viendo un deleite antes de que empezara el servicio. Y dice el hermano, amén, hermano. Empezó el culto y algunos adorando, otros casi no. Señor, ayúdanos. Viene la profecía y la profecía habla de este salmo. Entonces, yo veo que el fruto de la devoción, el fruto de deleitarse, ya lo estoy viendo. Dice el Señor que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque nos están deleitando. O sea, lo que le acababa de decir a artes visuales de lo que está pasando, ahí es donde uno dice, hey, estoy viendo ya el fruto de que esto es. Va a haber evidencias en el trabajo. Yo le decía que yo trabajaba 12 horas. Le oré al Señor. Había comunión con Dios. ¿Y cuál fue el fruto? Alfredo, ven a la oficina. Sin decirle yo nada. Mira, ya tienes un par de años trabajando 12 horas. Ya no queremos que trabajes 12 horas. Solamente 8 horas. Dice, y puedes entrar a las 5 de la mañana, salir a la 1:30, 6, 2:30, 7. Me dieron 4 horarios, porque ahí se trabaja todos los días del año, las 24 horas. Wow. So, me escogí el horario más temprano, y si me quería quedar 1 o 2 horas me podía quedar, pero ya salía a las 2:30, 3:30. Y ese es otro. ¿Cómo es que cuando uno tiene esa devoción y uno anhela congregarse, hacer las cosas para Dios, ahí están las evidencias del fruto? Yo estoy hablando del fruto de cuando uno tiene esa devoción, porque a veces queremos ver, yo pedí esto o pido esto, pero no hay una devoción de verdad con Dios, pero no lo he recibido y no lo he recibido. Bueno, deleítate en el Señor y todo Él dice que te lo concederá, pero va a ser a su tiempo, ¿verdad? Al tiempo de Dios. Wow. Si no, dígale a Marta, a María. A Marta, a María, sí. Pensaron que Jesús había llegado tarde. Está 3 días después y todavía le reclama. Le reclama porque así somos, ¿verdad? Nosotros en nuestra humanidad pensamos que le ponemos fecha a todo, ¿verdad? Y dejamos de ver lo sobrenatural. Entonces, o pueden también otros olvidar quién es Dios. O sea, en el caso de estas amigas, ¿verdad? O sea, se habían olvidado un poco de... No era su amigo, era solo su amigo el que los estaba visitando, no, que era Jesús, el Hijo, el Hijo de Dios. Entonces, a veces podemos perder nuestra identidad por estar buscando esa respuesta, por estar buscando el resultado que esperamos tener. Se nos olvida la soberanía de Dios. Ajá, sí, es cierto. Por eso le digo, como le digo, aún el pensamiento, el enemigo siempre nos va a tirar dardos. Dios no te escucha, sí, o nos viene a culpar de que somos pecadores. Exacto. O sea, y como le digo, yo le hablo de todas mis victorias, pero no quiere decir que el enemigo no llegue y me tire un dardo. Y mira, a tu familiar, a tu primo ya tiene casa y él ni a la iglesia va. Y tú porque pasas ahí metido, nada. No tienes nada. Pero ahí es donde uno, como le digo, no es pensamiento de Dios, te reprendo en nombre de Jesús. Y otro dicho que se lo aprendí al pastor, dice,
no puedes evitar que el pájaro vuele arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga nido. Sí. El enemigo te está aventando dardos, ¿verdad? Y es lo que yo hago. Te reprendo en nombre de Jesús. Ese pensamiento no viene de Dios. Yo soy justo, soy eso, soy para eso. Y empiezo a darme el valor que yo sé que soy que Dios me ha dado. Y como dice el meme, ¿da? Y se me pasa. No dejo que hagan nido. Sí. Pero pensamientos que hagan, sí. Mira, y tú esto. Y hay que ir al Señor, porque eso va a llegar. Las emociones, pues para eso fueron creadas, para sentirlas, ¿verdad? Claro, no claro. Ahí. Exacto. Es la señal de alerta. O sea, si todavía sentimos. Y no robots, ¿verdad? Fuéramos que no tuviéramos sentimiento, pero... Sí, es la señal de alerta de que tenemos que acudir al consejo, ¿verdad? Cuando empecemos a estar molestos, indignados o sufridos, ¿verdad? Por algo que no está pasando, que no sea la señal para retroceder, sino que al contrario. O sea, y ahora, bueno, hay algo que he aprendido en este caminar, ¿verdad? Es de no estar preguntando ¿y por qué me pasa a mí? Sino ¿para qué esto me está pasando? Wow. ¿Verdad? Cuando empezamos a tener esa perspectiva, de todo sacamos aprendizaje. Hasta el día malo empezamos a ver que por algo está pasando. Sí, lo importante aquí es, como decíamos, ¿verdad? La identidad, ¿verdad? Porque se me viene a la mente, es cierto, una historia, y es la de David en Ziklag. Cuando él, pues, llega al campamento, todo está destruido, ¿no? Y los hijos, las mujeres han sido llevadas en cautiverio, podríamos decir. Y como este hombre, pues, haciendo bien la voluntad de Dios, pues ve una pérdida en Ziklag. Pero me llama algo la atención, y es que él se agarra de la mano de Dios, pide el consejo de Dios, y el Señor lo manda a que va a recuperar todo, va a restituírsele todo. Sí. Porque él tenía identidad, no que era cualquier cosa, sino él ya tenía la identidad de rey que le había dado el Señor. Entonces, me llama mucho la atención esto, porque hay veces que nosotros pensamos que perdemos cosas, como en el caso suyo. A mí me encantaba su testimonio, porque pues básicamente estaba perdiendo aparentemente 4 horas de trabajo, pero el hecho es de que como te agarras de la mano del Señor, y el Señor, o sea, te va a fortalecer y te va a dar lo necesario, aunque ya no tengas esas 4 horas de trabajo. Sí, hermano, y mire, y es sorprendente, porque yo le estoy hablando de el 2004, que fue cuando conocí al Señor, y de verdad en esa compañía yo hacía mucho dinero. Wow. Yo hacía más hace 22 años que hoy, pero hoy estoy más bendecido que hace 22 años, porque es algo sobrenatural que cuando uno aprende a depender de Dios, cuando uno hace números no me alcanza, pero ahí es donde entra esa devoción de dar nuestros diezmos al Señor, porque yo luché con eso. Yo hacía cuentas y decía, no me alcanzó para el diezmo. Pero es que primero es el diezmo. Y yo recuerdo que decía, primero mi diezmo, pero no me alcanza, pero el Señor es mi proveedor, nada me faltará. Y daba mi diezmo. Hermano, no le miento. Yo crecí tanto que necesitaba que con mis tenis ya estaban dañados y necesitaba otro. Pero si no doy mi diezmo, luché, pero lo di. Lo di, dije, no, primero es Dios. Y aunque ande ahí con el dedo de fuera, y ya, pues, ya casado, ¿verdad? Y me fui a la iglesia, esa vez fue en Simi Valley. Iba con pena porque estaba roto mi tenis. Y saliendo, el hermano que me invita me dice, Alfredo, dice, venga, me dice, ya se va así, dice, venga aquí a mi carro. Abre la cajuela y un montón de zapatos y tenis. Wow. Dice, ¿qué número es? Y él no sabía. ¿En serio? Ahí fui aprendiendo todo eso de que cuando uno da el diezmo primero, Dios añade. Sí, Dios añade. Y porque si usted se pone a sacar cuentas así sin ver lo sobrenatural, claro, no te va a alcanzar y nunca vas a diezmar y nunca vas a dar nada, ofrenda. Pero cuando tú le das primero al Señor y le crees al Señor de que Él es tu proveedor y que nada te faltará, es ahí donde vienen los milagros. O para que puedas ver milagros en tu vida, hay que diezmarle al Señor, porque si no, tú estás supliendo todo con el dinero, ¿verdad? Y nunca vas a ver nada. Y así me pasó
Pero bueno, aquí cuando he venido he contado tantas que me he quedado por darle al Señor. La luz me la van a cortar, ya llego en rojo, no le he pagado y ahorita estoy viviendo días extra. Pero me llegó un dinerito y ese dinerito apenas me alcanzaba para mis diezmos, para mi sobre. Y mi esposa me dijo, no vas a pagar la luz. No, le dije, mis diezmos y esto. Pero Dios sabe, le dije, sí, Dios sabe, precisamente porque Él sabe. Y Dios es primero. Pero es que en el mundo esa es locura, siervo. Porque dice la gente, bueno, y no está pendiente de su familia. Exacto. Pero yo pienso de que todo es la dependencia del Señor, ¿verdad? Porque yo traigo eso muy marcado también, lo de la batalla en Ciclac. Porque, o sea, iban 600 y al final solo terminan yendo 400. Ajá. Y Dios les da la victoria. O sea que con lo mínimo, sabiendo pelear con las herramientas necesarias, el Señor nos provee todo. Sí. Y al aprender a escuchar la voz de Dios también, al ser obedientes a lo que Él nos dice, aunque no queramos o pensemos que no tiene lógica, eso que el Señor nos manda a hacer, solo hay que obedecer. Yo siempre pongo el ejemplo de esos que andaban dando tantas vueltas en el muro, ¿verdad? ¿Por qué 7 vueltas? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2, verdad? Y a veces nosotros a la primera o al primer rechazo o a la primera vez que quizás no recibimos esa contestación de esa respuesta, ya nos dimos por vencidos. Ya dejamos de disfrutar, ¿verdad? Todo el proceso de estar dependiendo de Dios. Tan lindo que es ir en nuestra necesidad a buscarle. Qué bonito es, ¿verdad? Saber de que, y cada vez que vamos a buscar a Dios, cuando tenemos esa necesidad de que nos responda la oración, o sea, jamás se hace con los ojos sordos, pero siempre da como una probita y aquí estoy, ¿verdad? Siempre hay algo que nos demuestra que nuestro Padre está cuidando de nosotros. Entonces, hay un peligro cuando empezamos a escuchar más o ver lo exterior en vez de cuidar nuestro corazón. Ya para ir cerrando esta entrevista, de todos aquellos que han metido ganas, se han esforzado, están haciendo todo, pero que todavía el Señor no contesta, me gustaría que dé un mensaje directo de eso, de cómo guardar el corazón cuando creemos que Dios está en silencio. Bueno, el consejo es primeramente para que no pueda haber, como le decía, nosotros humanamente tenemos sentimientos y si dejamos que el sentimiento gobierne, es parte de nuestra humanidad, pero saberlos controlar creo que es lo que yo he encontrado es el deleitarse en el Señor. En serio, todos los días deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas tus peticiones. Si nosotros nos levantamos con la devoción de que hoy es día de célula, vamos a ir a la célula, vamos a hacer esto, todo el día está uno pendiente y se está deleitando uno en todo lo que vamos a hacer y no le da uno cabida a un pensamiento malo, no le da uno cabida al resentimiento. Creo que la clave, y como le digo, toda la palabra inspira, pero no sé por qué el Señor a mí, como le digo, de pasadito de un mes para acá, ese salmo a mí no me deja. Me puso ese rema. Ajá, ese rema. Deleitarse. Sí, deleitarme, deleítate a sí mismo en Jehová. El pueblo de Dios que nos está escuchando, deleítese a sí mismo en Jehová, haciendo lo correcto, siendo justo, y todos nuestros sueños Él los va pues nos va a dar, pero también recordemos de que no todos, porque Dios conoce lo mejor, ¿verdad? Nosotros somos padres y no todo lo que nos piden nuestros hijos le damos. Wow. Porque sabemos lo que les conviene y lo que no les conviene. Lo mismo nuestro Dios Padre, Él sabe que sí nos conviene y que no, o cuándo es el momento de darlo. Justo. Hay que tener paciencia, pero lo importante es eso, deleitarse. Y siempre va a vivir con una sonrisa y no va a haber resentimiento, ni va a haber envidia, ni va a haber nada. Y para el domingo la final, Raquel. Yeah. A las 12. Que gane el No, mejor. y por cierto, vamos a disfrutar. Ay, tiene culto, además. 12:30. Pero aunque no veamos el partido, vamos a disfrutar el resultado, gane quien gane. Sí. Yo se lo cuento, yo lo voy a contar. No lo cuenta ahí. Sí. Esperamos que con este podcast hayamos recordado la identidad que nosotros tenemos en el Señor y que nos olvidemos de ese sistema mundano, ¿verdad? De que premia solo el éxito o solo premia el primer lugar.
el segundo, el tercer lugar, todo fue valioso, ¿verdad? Y tomemos ese ejemplo, como les mencionaba, de la selección de Cabo Verde, que fueron como quizás como el 18 lugar, posición, pero disfrutaron tanto ese proceso. Así que el Señor por algo nos tiene en esa espera. Así es. Por algo, ¿verdad? Nos tiene en ese momento de prueba. Y si le estamos buscando a Él y si estamos dependiendo de Él, ya el hermano Mezcua lo dijo, sigamos deleitándonos, porque tenemos un Dios que nos sigue acompañando en ese proceso que estamos llevando. Y sí, solo para terminar, siervo, usted inició con el Salmo 73, ¿verdad? Hace aproximadamente una hora, y yo quiero terminar con el versículo 26 del mismo Salmo. Dice en la Nueva Traducción Viviente: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y cuando Él es de nosotros para siempre y nos aferramos de eso, venga lo que venga y estemos pasando por la situación que estemos pasando, sabemos que en Él somos más que vencedores. Amén, así es. Hermano Mezcua, gracias por haber aceptado esta invitación. Ya hace rato estábamos queriendo cuadrar que usted viniera, y de verdad que, bueno, ahí por favor lee los comentarios que estuvieron dejando varios hermanos, porque sí fue un tema que trajo esa paz que necesitábamos escuchar, y gracias por ese mensaje que nos compartió de deleitarnos en la presencia del Señor. Amén, hermano. Muchas gracias a ustedes y sigamos adelante. Y gracias a todos los que hacen posible el podcast del Santo Relajo, nuestros hermanos que están allá en Controlas, a los socios de Airos Radio, a nuestra iglesia que tanto amamos, y a cada uno de los que forman parte de este programa que mañana tras mañana le lleva diversión con bendición. Hasta acá llegamos, nos vemos hasta la próxima. Saluditos, Mario, hasta Guatemala. Hasta Guatemala. Chao, chao.